Paseo de los Pescadores. Ojo a esto que vais a flipar, ¿eh? Esto que hay detrás de mí, hace 60 años, era el puerto de una muy próspera ciudad de pesca. Esto de aquí era la orilla del cuarto lago más grande del mundo. Actualmente ese lago prácticamente ha desaparecido, convirtiéndose en el mayor desastre natural de nuestra historia contemporánea y trayendo consecuencias desastrosas para toda la vida y las comunidades que de este mar dependían. Voy a tratar de entender cómo ha sido posible esta tragedia, si se pudo haber evitado, qué ha sido de la vida y de los pueblos que dependían de este lago y si hay alguna solución a futuro. Estoy hablando de esto de aquí, del mar de Aral. Con una extensión de 68.000 kilómetros cuadrados, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo, solamente por detrás del mar Caspio, el lago superior de los Grandes Lagos y el lago Victoria. Se alimenta de los dos ríos más importantes de Asia Central, Sirdaria y Amudarya. Su agua es muy valorada en esta mayoritariamente árida región y durante mucho tiempo esta se ha usado para cultivos de arroz o algodón. El problema empezó cuando la Unión Soviética quiso multiplicar la producción de estos recursos y desde 1960 se empezaron a construir canales que desviaban buena parte del agua de ambos ríos para regar campos y campos de cultivo. Inmediatamente el nivel del agua del mar de Aral empezó a disminuir y su superficie empezó a encogerse rápidamente. Esta situación se mantiene hasta hoy, cuando el mar de Aral ha perdido más del 90% de su volumen original. Mira, todo esto era el mar de Aral en su apogeo. Esto es donde nosotros estamos, la ciudad de Aralsk, en Kazajistán. Esto es la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán. Y como veis, esto era una ciudad a las orillas del lago, a las orillas del mar, una ciudad pesquera. Esto era el paseo marino. Mirad qué desierto está ahora. Pero mira, los barcos aquí abandonados. Estos estaban flotando aquí, estos barcos. Y una foto en sus buenos tiempos flotando en el mar. Mirad las grúas para cargar y descargar barcos. Completamente abandonadas. La desaparición del mar de Aral es un problema compartido por dos países, Kazajistán y Uzbekistán, aunque las consecuencias y las formas de actuar en ambos casos varían mucho. Durante esta semana intentaremos conocer dos realidades, muy similares pero muy distintas a la vez, empezando por Kazajistán y luego viajando a Uzbekistán, que parece ser que se está llevando la peor parte. El paseo este se mantiene bien conservado, eso sí, hay varias señoras que están aquí limpiándolo de buena mañana. Y mirad, lo que ponía aquí, bueno, lo que pone es Paseo de los Pescadores o Avenida de los Pescadores, algo así. Qué heavy, ¿eh? Este es el centro del pueblo actualmente. Es que sigue habiendo coches, sigue habiendo vida, pero sí se nota antiguo. And how far is Aralsk, this city, from the sea? 60 kilometers. Ah, wow, that's far. Aral, también conocida como Aralsk en ruso, es una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes en el sureste de Kazajistán. Antiguamente era una próspera ciudad portuaria y proveedora de pescado a toda la región, hasta que a partir de los 60, debido al desvío de los ríos Amudarya y Sirdaria para cultivo, el nivel del mar comenzó a bajar y la ciudad quedó anclada en medio del desierto. Entonces la población empezó a decrecer y la salud de muchas personas se ha visto afectada por razones derivadas de la desaparición del mar. In Aralsk has decreased since 1960. Now it keeps stable level. But the population in the villages is yeah, I can imagine. This is the beginning of the seabed. Yes. So 5-6 decades ago, this was water. Yes, and that line of hills on the right side used to be the coastline. Wow, it's absolutely crazy. Mira, esto de aquí es un mapa del mar de Aral en los años 60. Aquí es Aralsk, de donde hemos salido. Toda esta parte, todo esto no existe. Todo esto era el fondo marino de 60 años. Y mira ahora, es el desierto más desértico que puedas imaginar. Y el plan de es cruzar todo esto a través del antiguo fondo marino hasta Yamuna. Después de aquí, continuar por aquí, en algunos sitios por aquí. Aquí hay un antiguo pueblo pesquero abandonado. Por aquí hay antiguos restos de barcos y tal, y luego vamos a ir a este otro pueblo pesquero de aquí, donde hay algunas familias viviendo ahí, y ahí es donde vamos a pasar la noche, y con suerte ver algunas de esas familias incluso
eran pueblos costeros. Actualmente ninguno de ellos tiene la orilla del mar cerca, pero aún así, aún a día de hoy, algunas familias se pueden dedicar a la pesca en el mar de Aral. ¡Qué locura! ¿Veis esas montañas de ahí al fondo? Eso era la línea costera. Ahora mismo estaríamos bajo el agua. Y esto no es cosa de hace millones de años, es cosa de hace unas décadas. Coño, pero es que mira, no me había dado cuenta conduciendo, no sé bien cuando conduces, pero mira, mira el suelo. Está lleno de pequeñas conchas blancas. Todo. ¡Qué locura! Mira esto. También se nota que, veis, es como, no es muy sólido el suelo, es como fangoso. Pero mira qué plano. Puñetero fondo marino del mar de Aral. Mira, ahí se ve Jalanash. Qué loco cómo se ve, ¿eh? Ese pueblo era un pueblo costero. Tendría que estar el agua ahí a la orilla de las casas. Guau, chaval, mira aquí la cantidad de conchas. Esto era la orilla del mar. Y ahora incluso dunas hay. Bueno, veis, no son gigantes, pero hay unas cuantas, ¿eh? Guau, aquí se ve perfectamente la forma. ¿Veis? Todo esto era la bahía. Mirando en Google, ¿veis? Ahí está Jalanash. Tendríamos que ir hacia allí. Y en unos cuantos kilómetros hacia allí sí que llegaríamos al agua, a lo que queda del mar. Imagínate ser un pueblo costero que se dedica a la pesca y desaparece tu mar y te quedas así. Es muy loco, 25 kilómetros me ha dicho que es lo que tiene que conducir la gente de este pueblo para llegar al mar, a pescar. Siguen siendo pescadores los que quedan allí, pero antes, años atrás, abrían la puerta de casa y tenían, y saltaban al barco y a faenar, y ahora tienen que coger el coche, conducir 25 kilómetros hasta llegar al mar. Todos estos camellos que vemos también son de gente de este pueblo. Los camellos son para carne y para leche. Un poco de ganadería de subsistencia también para las familias de este pueblo. Y aquí entramos. Mira, son todo carreteras de tierra. Mira qué antiguo se ve, ¿eh? Pero mira, la señora por ahí, una mini mezquita ahí en mitad del desierto. Aquí unos cuantos establos de camellos también. And the people from this village we passed, do they have their boats on the coastline? Yes. They bring back to the village only the engines because they might be stolen. And every day they drive from their house to the coastline. Pero es que mira, toda esta zona de costa del mar eran estas formaciones, estos especie de acantilados, yo que sé cómo se llama. Chavales, vais a flipar. Ojo a esto, ¡Tachán! Ahí está. Hemos encontrado el agua del mar de Aral. No ha desaparecido del todo todavía. Por aquí se ve la pista por la que veníamos. Y resulta que este es uno de los sitios donde menos se ha reducido el nivel del mar, porque creo que también es uno de los sitios que a menos altura estaba, ¿sabes? Por estas formaciones de aquí atrás. Entonces el agua solamente llegaba aquí, hasta aquí, hasta la orilla de estas formaciones rocosas. Pero es que esto es muy loco, Ahora mismo, a mi alrededor, no veo ni una persona, ni una señal de vida, más allá de las huellas de las ruedas de los coches. Es muy marciano esto, Mira, primer coche que nos cruzamos en toda la mañana. Primer coche que nos cruzamos en como 3 horas. Oh, wow. It really looks very abandoned. Este es el famoso pueblito de Agespe, prácticamente abandonado a día de hoy. De hecho que 2 familias viven aquí. Allí al fondo se ve una casa con un 4x4 blanco en la entrada. Entonces esa tiene que ser una de las casas habitadas. Pero el resto, mira, es que esto sí que es de película, Este pueblo también estaba a orillas, era un pueblo de pescadores que también estaba a orillas del mar.
el agua llegaba hasta aquí delante, detrás de esos arbustos. Se nota incluso un poco, ¿veis esas manchas ahí blancas? Capaz que haya mucha sal y ahí al fondo se ve el mar. Se ha retirado unos kilómetros la línea de costa. Ahora, realmente el abandono de este pueblo no tiene tanto que ver con la desaparición del mar de Aral en sí, que también, pero es principalmente que se lo fueron comiendo todas estas dunas de arena. Toda esta arena se fue comiendo, fue envolviendo el pueblo y al final acabaron yéndose. Mudaron el pueblo a solo 3 kilómetros más para allí. O sea, no es que se ha ido el mar, nos vamos de aquí. Se han ido unos kilómetros más para allí. Lo que sí es que la desaparición del mar tuvo un poco que ver porque buena parte de toda esta región estaba cubierta de agua anteriormente y la arena no se movía tanto, ¿sabes? Aún están los postes de la luz y todo. Eso de ahí, esa torre negra era la torre del agua. Mira, mira esta casa cómo ha colapsado. A ver, también era como de madera y de... ¿Qué es? ¿Como paja? No, no es paja. Como cañitas de estas. Ah, mira, aquí empieza el otro pueblo. Por atrás todavía se ven la torre del agua del pueblo antiguo y aquí ya empiezan las casas del pueblo nuevo. And this still remains also a fishing village. Ya ves, mira, ¡buah, qué pueblo más amplio! A ver, también da la sensación de bastante vacío, pero... You said 53 families here. Yes. So around 200, 300 people. Qué vibe extraña, pero a la vez, no sé. Mira, es que es una nueva escuela, bien cuidada. No parece pequeña para 300 habitantes. Espacio infinito. Estamos volviendo ya del pueblo ese abandonado, por allí hacia el pueblo, hacia el otro pueblito donde vamos a pasar la noche por allí. Una ruta un poco más cerquita del mar. Buah, aquí sí hay un montón de sal, creo. Sí, sí es sal, definitivamente. ¡Tú! Vamos a tocar el agua del famosísimo mar de Aral. La poca agua que queda, lamentablemente. Está fresquita, Dicen que es bastante más salada que un mar normal, pero así de primeras no me lo parece, Es que, qué raro es estar aquí. Aquí sigue el mar de Aral, aunque siendo un 10-20% de lo que fue. Sí se nota también que es muy poco profundo y que gana profundidad también poco a poco, o sea, no sé cuánta agua habrá realmente. Y vais a ver, mira esto, chaval, los restos de un barco encallado aquí, en la antigua orilla del mar de Aral. Queda ya bien poco de este barco, Antes había muchos más y mejor conservados, pero igual que en Semipalatinsk, hay gente que se dedica a sacarles todo el hierro que puedan reaprovechar. Todo esto, ahora que estamos conduciendo más cerca de la orilla, todo esto también era fondo marino. Mira, ahí también se ven los restos de otro barco, prácticamente imperceptible, Todo el resto que había se lo han llevado. Mira, mira, tío, todo oxidadísimo. Este creo que no era tan grande, Había como 6 de estos a lo largo de toda esta costa que venimos recorriendo. Y esto, y lo que hemos visto antes, es lo único que queda. Es difícil de imaginar que todo esto fuera agua. Es casi imposible imaginarse todo esto cubierto de agua. Hostia, tú, rebaño grande, aquí, de camellos. Ah, no, pero hay caballos por ahí también. Vacas, incluso. Mira, creo que este sitio es la hostia para ilustrar lo que le ha pasado al mar de Aral. Ahí al fondo está el pueblo donde vamos a pasar la noche. Pero mira, todo esto, hasta allí al fondo, esas montañas de aquí, todo esto era mar, todo esto. Y mira ahora dónde hay mar. Allí, que ese poquito, ahí en la distancia. Das Tübingen is smaller than Jalandash? Much smaller.
23 houses. Mira, cartel de bienvenida a Tastuvek, que ya prácticamente ni se reconocía nada ahí. Coche de la policía, ese viejo hecho polvo ahí. Pues aquí estamos, en un antiguo, bueno y no tan antiguo, pueblo de pescadores del Mar de Aral. Hello, Hello, España. estamos aquí en casa de... How's his name again? Nurjan. Nurjan, nos han invitado a comer pescado del Mar de Aral, arriba, carne de camello que ya nos la hemos comido. Aquí había Shubat, ya está terminado, pero es leche fermentada de camello, de camella. Muy bueno. Nurjan es el nombre del hombre que nos recibió para comer en su casa. El internet llegó al pueblo hace un año solamente y desde entonces ha aprendido a usar TikTok, donde ha ganado algo de popularidad por sus vídeos compartiendo su día a día, pescando, ordeñando sus camellos y demás tareas cotidianas de la vida en este diminuto pueblo pesquero. Aquí están las barcas, por fin las veo. Those two are abandoned or still in use? Boats. Yeah. Nowadays they use much smaller boats with aluminium. Yeah. Like over there. So those are abandoned. Yes. And these ones also? Yes, the old fishermen, like 15, 20 years ago, they used to ride on these boats, but nowadays the young guys, they prefer Smaller. boats, but faster. Buah, mira esto. Aquí están sus barquitas. Ahí al fondo, a lo lejos, se ve el pueblo donde hemos comido. Son, no sé, 5 kilómetros o algo así en coche, un poco menos. Y entonces se llega al pequeño puerto del pueblo. De nuevo, antes el agua les llegaba al pueblo. Ahora tienen que hacer estos kilometritos para llegar a sus barcas. Does the Aral Sea also have tides? Tides, no. No. So where the water is now, it's always there. But in the spring it was a bit higher. In the spring it came to all the way, you say I told you that it's changing. For example, in 2019, the water used to be close to this yellow ship. Really? 5 years ago. Todo esto se entenderá mejor mañana cuando visitemos la presa de Cocaral. In the spring when I came here, like in April, May, beginning of the fishing season, the water was here. At the end of this road? Yes, you see in 2019, after shaking of the sea, it was all muddy. Yeah, They couldn't come close, so they built this kind of dam yeah. to walk, to drive on it. And then in the spring, the water was here. I remember last spring, you could just from here jump on the boats. So just a few months ago? Few months ago, and like a month ago when I was here with my Kazakh tourism, the boats were a bit closer and you were walking in the water. Starting from here, there was a shallow water. Really? We were walking, but you see now it's very hard ground. It's totally dry. Qué fuerte, se sigue reduciendo y la gente de aquí lo notan como se siguen cogiendo mes a mes. Hace unos meses las barcas estaban un poco más cerca, el agua llegaba un poco más cerca. A ver, vamos a ver si nos podemos acercar a algunas sin embarrarnos demasiado. Estas son las barquillas de los pescadores del pueblo. Pero veis, de nuevo, es que es muy poca profundidad el agua, ¿eh? O sea, tienen que arrastrar estas barcas unos cuantos metros hasta que floten, me parece. Lástima, veis que hoy hace bastante viento y no van a salir a pescar. Tenía la esperanza de que por las tardes salen, colocan las redes cuando hace buen tiempo, cuando no hace viento, y después a la mañana siguiente salen a recoger el pescado. Pero no va a suceder hoy, porque al parecer con este viento como que es un poco peligroso y encima los peces, bueno, se van, se esconden y no suben cerca a la superficie. Y es que todas estas barcas mismamente son una muestra de cómo progresivamente se va alejando el mar. Tienes allí al fondo las barcas de la generación anterior y ahí las que se usan ahora. Otro dato loco. La profundidad máxima del Mar de Aral actualmente son 18 metros. El sitio donde más profundo es. No es nada. Pero incluso cuando estaba lleno eran 30 y pico. O sea, realmente era un mar por su extensión, pero en cuanto a profundidad era muy, muy poco profundo y siempre lo ha sido. Y por eso yo creo que también es un factor importante en que tan rápido se haya desaparecido.
Ojito a esto, ¿eh? Estamos en un sitio completamente distinto. Estamos conduciendo hacia el sur del Mar de Aral del Norte. Ahora hay que diferenciar entre Mar de Aral del Norte y del Sur. Se han separado en dos cuerpos de agua. Desde hace 5 minutos estamos conduciendo junto a estos lagos de aquí, que ayer cuando los vi en el mapa pensaba que eran otros restos del Mar de Aral que se habían separado del cuerpo principal, pero no, son dos lagos de agua dulce que nunca estuvieron conectados con el Mar de Aral. Hay uno grande aquí y otro pequeño por aquí, que están conectados por este pequeño canal de agua sobre el que pasa el puente, pero lo interesante es que estos lagos, este realmente, y este luego alimenta de agua a este más grande, reciben su agua del río Serdaria, que es uno de los dos, junto con la Mudaria, que alimentaba de agua al Mar de Aral. Y digo alimentaba porque la desviación de estos dos ríos para el cultivo de algodón y acero ha sido el causante de la desaparición del Mar de Aral. El Sirdaria es un río que nace en las montañas de Tinshan, en Kirguistán. Durante sus 3.000 kilómetros de longitud, recorre Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán antes de desembocar en el Mar de Aral unos kilómetros más al norte de la presa de Kocaral. Grandes sistemas de canales desvían buena parte de su caudal para el riego de campos de algodón, principalmente en Uzbekistán y en el sur de Kazajistán. Con millones de personas ahora establecidas en estas regiones, cuesta imaginar cómo se podría rectificar esta situación. Hay que ver con nuestros propios ojos al menos uno de esos dos ríos causantes del desastre del Mar de Aral. Ayer estuvimos por toda esta parte de aquí, del norte del Mar de Aral. Hoy estamos yendo por todo el otro lado. Esto es el Mar de Aral del norte. Esto de aquí no existe, esto es solo barro, y esto es el Mar de Aral del sur. Estos son los lagos que hemos cruzado antes y nos dirigimos por aquí unos kilómetros. Deberíamos de cruzarnos con esto de aquí, es el famoso río Serdaria, y después por aquí nos dirigimos a el embalse, la presa de Kocaral, la única esperanza que tiene este lago. Mira, mira, ahí está. Ese es el río Serdaria. Vamos a pasar por un puente ahora, pero es un puente por alguna razón custodiado por la policía y no quieren que se grabe. Hay una especie de dique ahí o algo que no sé bien para qué es. No se puede parar, no se puede grabar, no se puede hacer fotos. Mira, 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 mira. De aquí hacia la derecha, para allí, para adelante, se va hacia el Mar de Aral. Aquí se ve en todo su esplendor el río Serdaria. Bueno, en todo su esplendor no, porque tendría que traer muchísima más agua. Básicamente ahí hay un dique construido para controlar el caudal que llega al Mar de Aral. Pero para entenderlo bien hay que entender también la presa de Kocaral y qué pasa con la presa de Kocaral y cómo funciona. Pero básicamente si hay demasiada agua en el Mar de Aral, que parece absurdo ahora mismo con cómo está la situación, cortan esa presa, o sea, la cierran para que no pase más agua del río y envían el agua del río pues a los lagos de alrededor. En 1987, la disminución del mar llegó a un punto en el que el cuerpo de agua se partió en dos, apareciendo así un Mar de Aral del norte y un Mar de Aral del sur, completamente separados entre sí. En este momento surgió la posibilidad de salvar el primero mediante la construcción de una presa que parase el flujo del agua del Aral norte al Aral sur. Debido a que el Mar del Norte es mucho menos profundo que el Mar del Sur, un dique permitiría contener las aguas de la parte norte y evitar que se viertan en la parte sur. El proyecto tendría como objetivo restaurar completamente el dañado ecosistema del Mar de Aral del Norte y que el agua llegara de nuevo al puerto de Aral, aunque a costa de acelerar la desecación total del Mar de Aral del Sur. Hubo una cumbre para abordar la cuestión, en la que participaron todos los países de Asia Central y se aprobó conjuntamente la construcción de la presa. Incluso Uzbekistán, el más afectado por la desecación del Mar de Aral del Sur, accedió, aunque un poco a regañadientes. Y es que científicamente la parte sur se considera prácticamente irrecuperable. Todos estos postes, que llevan 100 metros, marcan el inicio de la presa. O sea, ahora mismo, por poco que lo parezca, estamos sobre la presa del Mar de Aral. Esto no lo parece mucho, pero esto así dura 13 kilómetros y pico. 13 point what? 13.7.
13,7 kilómetros. Así. Estamos por aquí, ¿veis? Esto es el sur del mar de Aral del Norte. Por aquí es donde el Sırdarya fluía al mar. Aquí abajo, en esta esquina, había lo que, bueno, ya parecía un río, pero eran unos metros de caudal de agua que conectaban el mar de Aral del Norte con el mar de Aral del Sur. Y allí es donde sí, efectivamente, hicieron un dique de unos metros, que es como una presa normal. El resto de la presa de Kocaral son básicamente unos metros de tierra, lo que veis aquí, para evitar que con la crecida del mar de Aral del Norte el agua se perdiera y se esparciera por toda esta llanura, se fuera hacia el mar de Aral del Sur, ¿sabéis? Desde 2005 se consiguió que el nivel de agua subiera 4 metros, la salinidad se redujera en un 50% y la línea de costa llegara a 12 kilómetros de Arals, en vez de los 100 a los que había llegado a estar. Y entonces desde 2006 hasta 2019, que creció bastante el nivel del agua, llegó hasta aquí, llegó hasta la misma presa. Esto de aquí a la derecha era agua y desde 2019 por alguna razón el caudal del Sırdarya se ha vuelto a reducir bastante y desde 2019 vuelve a estar encogiéndose el mar, incluso el mar de Aral del Norte. No se sabe realmente cuál es el motivo de la interrupción de esta tendencia en 2019. Está claro que el Sırdarya trae menos agua, pero algunos hablan de posibles aumentos de consumo en Uzbekistán o Tayikistán, mientras que otros señalan al calentamiento global. Atención, atención. Toda esta pista, en curva allí hacia la derecha, es la presa y realmente allí, es que se ve una construcción ahí a lo lejos. Ahí es donde está el dique y ahí es donde tendríamos que poder ver el agua. Pero a la vez, ese dique también está muy custodiado, no dejan ni pararse ni hacer fotos ahí. Está considerado un sitio estratégico nacional. Wow. Ahí comienza el mar de Aral del Sur, tío. Mar de Aral del Norte, mar de Aral del Sur, prácticamente seco. Mira, aquí se puede ver un poco mejor la diferencia de nivel. ¿Veis? Sí que se nota la acumulación de tierra de que serán 3-4 metros de altura. Y aquí, este es, si miramos el mapa, esto ya es con el mar de Aral bien encogido. Había 2 pasos de agua del mar de Aral del Norte al mar de Aral del Sur. Y este era el segundo de ellos. Veis que sale mi puntito ahí justo encima. Este lo cerraron con tierra simplemente y en el primero hicieron el dique ese, que es el que está ahí atrás. Y nada, eso, los primeros años de la presa fueron exitosos. El nivel del mar de Aral del Norte subió bastante. Todo ese agua que se ve ahora ahí llegó a estar casi por aquí. Pero desde 2019 se ha empezado a reducir de nuevo. En el proyecto original de la presa había planes para una segunda y tercera fase de la construcción que levantaran el dique 6 metros más para aumentar su capacidad y también reemplazaría los canales en la cuenca del Sırdarya para gestionar mejor el río. Pero ambas fases están aún en una fase muy embrionaria y la pandemia y la crisis económica frenaron el proyecto más aún. En Uzbekistán es donde mejor se pueden ver los restos del mar de Aral del Sur y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días también. Dicen que ahí sí que es heavy. Mira, de hecho, lo que hay aquí, otra antigua barca de pesca con toda la pinta abandonada. No sé si está en uso, pero nada, no tiene nada de pinta, la verdad. Tampoco sé qué hace aquí, la verdad, al lado de la presa, pero bueno. But so how does the Aral city sustain itself now that there is no port and no sea anymore? Out of old people, most of the young people, they work outside other big cities. Yeah. In oil companies, working in shifts or building construction works. Yeah. Most of the people are involved in small-scale business like cafe shops, marketplace. Yeah, yeah. And state trade workers. Y aquí concluye mi exploración del mar de Aral del Norte. Volvimos a Aralsk, donde descansé unas horas antes de emprender mi viaje hacia Uzbekistán para la segunda parte de la aventura. Flipas con la estación de tren de Aral, Tren nocturno hasta Kizilorda. Mañana a mediodía vuelo a Almaty, después a Tashkent y después a Nukus. Ese es el camino que me espera los próximos 2 días para ir al otro lado del mar de Aral.
Aquí viene, aquí viene. Y nos marchamos. Hasta luego, Aral. Ha sido interesante. Mira, mira. Lo vamos a cruzar, me cago en la puta. He llegado tarde, pero eso era un puente sobre el río Sirdaria. Ahora mismo, desde aquí por la ventana no se aprecia bien, pero toda esta zona, si lo buscas en Google Maps sí que se nota, está llena de campos de plantaciones de arroz. Las famosas plantaciones que le sacan todo el agua al Sirdaria, o muy buena parte de ella, y secan al mar de Aral. Y acabamos de llegar a Kizilorda de buena mañana. Y mira esto, salimos de Aral, donde había un pedazo de mural en la estación, llegamos a Kizilorda, donde hay otro pedazo de mural en la estación. Mira el mapa que hay de Kazajistán aquí en la recepción del hotel. ¿De qué año será? Que mira cómo muestra el mar de Aral. Aeropuerto de Kizilorda. Hay 2 vuelos ahí y ese, el segundo, es el que voy a coger yo. Nos vamos hacia Almaty. En este vuelo sobrevolamos la región de Shymkent, la provincia más al sur de Kazajistán, por donde también fluye el río Sirdaria. Es la tercera ciudad más grande del país, pero en el tema que estamos tratando es de especial importancia porque aquí, junto con Turquestán, se ubica toda la industria algodonera de Kazajistán. Llegué al vuelo, chavales. Ahora sí, nos marchamos de Kazajistán después de casi 3 semanas aquí. Y estamos en Uzbekistán, estamos en Tashkent. Y rápido y sencillo, visa de Uzbekistán. Y directos a la terminal doméstica y sin salir del aeropuerto ya tenemos internet. Gracias a, efectivamente, Holafly. Holafly es un proveedor de eSIMs. ¿Y qué son las eSIMs? Alguno se preguntará. Son básicamente tarjetas SIM, pero digitales, que puedes descargar directamente a tu teléfono antes incluso de viajar al destino. Así que nada más aterrizar, como yo hace unas horas, solo tienes que activar los datos y ya estás conectado a internet. Imagínate la pereza si yo ahora aquí en el aeropuerto me hubiera tenido que poner a buscar una operadora telefónica. De hecho, creo que en esta terminal doméstica no hay. Holafly ofrece SIMs para más de 200 destinos, tiene planes regionales también para cuando viajas a varios países y internet ilimitado en 152 de sus destinos. Así que nada, tengo datos infinitos para los 4 días que voy a estar aquí. Además, instalarlo es súper sencillo, lo puedes hacer todo directamente desde la app. Y si no, después de comprarlo te llega un QR al correo y a WhatsApp también, que es solo escanearlo y se te configura solo. Y por último, también tienen un servicio de soporte 24/7 para ayudarte con cualquier problema que pueda haber. Para más información tenéis el link en la descripción y utilizando mi código tendréis también un descuento en las SIMs de vuestros próximos viajes. Ahora sí, hacia el mar de Aral, del lado uzbeco. El lado más deprimente, dicen. Gracias a Holafly por patrocinar esta aventura. El río Amudarya nace en la cordillera de Pamir, en el corredor de Wahan en Afganistán. Durante buena parte de su curso hace de frontera entre Afganistán y Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, antes de adentrarse en este último y finalmente Uzbekistán hasta desembocar en el mar de Aral. Tiene una longitud total de 2.500 kilómetros, 1.500 de los cuales son navegables. Durante las décadas de 1960 y 70 se construyeron grandes canales para irrigar campos de algodón en Turkmenistán y Uzbekistán. El canal de Karakum, el de Karshi y el de Bukhara son algunos de los canales principales construidos. ¿Habéis visto el mapa de la pantalla del avión? Aún muestra el mar de Aral en su extensión total, previa a que empezara a secarse. Y estamos en Nukus, capital de la República Autónoma de Karakalpakstan, al oeste de Uzbekistán.
La República Autónoma de Karakalpakstan es la región más grande de Uzbekistán y se ubica en el extremo oeste del país. Sus relaciones con Tashkent no siempre son fluidas. Son una de las regiones más pobres del país y a menudo se consideran olvidados por el gobierno central. Tiene constitucionalmente reconocido el derecho a independizarse del Estado uzbeco y este fue el origen de unas violentas revueltas que tuvieron lugar en julio de 2022, cuando Uzbekistán propuso una reforma constitucional que eliminaría su derecho de secesión. Miles de personas se echaron a las calles en Nukus y una fuerte represión del gobierno dejó 18 muertos y cientos de heridos. Finalmente las aguas se calmaron con la intervención del presidente Mirziyoyev y la detención de las reformas propuestas. Desde aquí tengo que ir al centro de la ciudad a encontrarme con un conductor que nos va a llevar otra vez en 4x4 a una pequeña gran aventura de 2 días por los restos del mar de Aral del lado de Uzbekistán, que es donde dicen se ha llevado la peor parte. En Nukus hay un hotel que organiza excursiones a los remanentes del mar de Aral del sur. Me juntaron con 2 estudiantes japoneses y otro viajero estadounidense, y junto con nuestro conductor uzbeco pusimos rumbo a Moynak, la representación más evidente de la decadencia del mar de Aral. Son 200 kilómetros que llevan unas 3 horas por el estado de la carretera, que empeora cuanto más nos alejamos de Nukus. Mira esto. Campos de algodón, tú. El origen del desastre. La producción de algodón en Uzbekistán ha existido desde hace siglos, pero aumentó drásticamente en tiempos de la Unión Soviética. Uzbekistán era responsable del 70% de toda la producción de algodón de la URSS, llegando a producir casi 2 millones de toneladas en 1988. Desde entonces la producción ha caído un poco, pero el país sigue siendo el 6º productor global de algodón. Está todo lleno por aquí de estos campos de algodón. Cuando Uzbekistán obtuvo su independencia, el 50% de su economía era el algodón. Esto, sumado a la profunda crisis en la que se sumió el país tras la caída de la URSS, prácticamente les forzó a mantener la producción para salvar su economía. Durante la Unión Soviética había un sistema de reparto de recursos en el que Kirguistán y Tayikistán compartían el agua de la Amudarya y el Sirdarya con Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán en verano. Mientras tanto, Kirguistán y Tayikistán recibían carbón, gas y electricidad de los otros 3 en invierno. Tras la caída de la Unión Soviética, este sistema se desintegró y las naciones centroasiáticas no han conseguido restablecerlo. En los últimos años, desde el comienzo de la liberalización del país en 2016, han comenzado a diversificar un poco sus fuentes de ingresos, también debido al fuerte boicot de muchos países a la importación de su algodón por las polémicas de trabajo forzado e infantil en los campos de algodón durante las décadas de los 90 y 2000. El nuevo presidente, que asumió el poder en 2016, ha conseguido acabar con esto en los últimos años. Mira el monumento que da la bienvenida al pueblo. Aquí pone Moynak y tienes esto que parece el Burj Al Arab ese de Dubái, cuando creo que ahí está el pueblo y nos vamos a encontrar una cosa medio abandonada. Vale, ¿estáis preparados? Creo que aquí está lo más famoso de todo Moynak y lo que sale en la mayoría de fotos de internet. Creo que esto era el antiguo puerto. Se ve como un pequeño faro, lo que era el mar de Aral en 1960. Y aquí, vamos a ver, ¡wow! Mira eso. Ahí están todos los barcos abandonados. El cementerio de barcos de Moynak. Naturalmente, esto era mar. Aquí empezaba el mar. Esto era de nuevo un pueblo pesquero. Ahora, de aquí al mar hay no sé cuántos kilómetros a través de el desierto. Los barcos de Aral, cementerio de barcos, lugar de herencia cultural bajo la protección del Estado. Es que aquí en Moynak, en el lado uzbeco, sí que se han encargado de juntar varios barcos que habían quedado abandonados y oxidándose por toda la costa del mar. Los han juntado en un mismo sitio para hacer esta especie de cementerio. Mira, mira esto, qué locura, ¿eh? Están todos grafiteados, eso sí, ¿eh? Como me corte aquí tenemos un problema, ¿eh? Qué heavy, yo no sé si esto aguanta, ¿eh? Mira. Qué loco. Desde aquí se capitaneaba el barco. Después tenemos aquí unos barquitos un poco más pequeños.
Están todo oxidados, pero sí que se conservan bastante mejor que los de Kazajistán, ¿eh? Sí que se nota que esta parte se ha vuelto un poco más una atracción turística, ¿eh? Son unas cuantas personas por aquí. Después, mira, aquí han hecho todo este camino de piedras que rodea lo que viene siendo el cementerio. Sí se ve bastante surrealista esto, ¿eh? Hostia, mira, el barco en el que me he subido, en realidad no le queda nada más que el esqueleto por aquí. Qué heavy, no va a durar mucho más, ¿eh? Y mirad, creo que por aquí hay un par de barcos más, fuera de lo que es el cementerio per se. Hostia, creo que son los dos barcos más grandes los que hay por aquí, ¿eh? Mira, este era metálico, pero después estaba todo recubierto de madera. La hélice está medio... Bueno, este es grande, ¿eh? La hélice ya no está. Después la cabina, yo creo que la mitad de arriba desapareció también. Y este de aquí tiene la hélice todavía. Tiene aquí un pedazo de agujero que a ver qué se puede ver aquí. La bodega. Este era grande de verdad, mira. Este y ese de ahí son los dos barcos más grandes. Capaz que por eso ni siquiera están con nosotros, porque yo creo que ahí no caben. Pero es que, mira la situación. Es bizarro de cojones. Mira, aquí veis el mapa del Amudarya, el otro río aquí muy cerca de Moynac, de hecho, fluía al mar. Son como unos mapas de la evolución. Y veis, en el de 2016 ya se ve que, veis, esto es lo que sale en Google Maps que os comentaba el otro día. Esto ya no existe y se puede ver aquí. Esta es la presa de Kocaral que visitamos. Y esto es el Mar de Aral del Norte y el Mar de Aral del Sur. Ya ni siquiera están conectados. Ah, este monumento también muestra una evolución del mar. 1960, tamaño original. 1980 se empieza a reducir. Y el Mar de Aral en el presente. Mira, había una cafetería también bajo ese faro. El café Mayak. Pero está cerrado también. Ты знаешь, сколько людей живет здесь, в Moynac, сейчас? Сейчас не знаю, сейчас много. ¿Много? Ah, no parece tan abandonado este pueblo, ¿eh? Y mira, es que hay casas nuevas. No está tan terrible este pueblo como pensaba, ¿eh? Tiene vida. Sea como sea, esta ciudad, Moynac, junto con Aral en Kazajistán, es uno de los epicentros del desastre del Mar de Aral, porque el puerto de Moynac y el de Aral eran los dos puertos más importantes, más grandes del Mar de Aral. Y buena parte del algodón y de las cosas que se cultivaban por aquí se subían a barcos aquí que se transportaban a Aral, y de Aral se montaban a trenes al resto de la Unión Soviética, porque Aral está mejor conectado ferroviariamente que Moynac. Y ahora vamos en busca del agua, de los restos del Mar de Aral, del lado uzbeco, del Mar de Aral del sur. Unos kilómetros después de Moynac, en el poblado de Uxai, se acaba la carretera. A partir de aquí, la ruta continúa por el antiguo fondo marino del Aral. Это была вода. Это был море. Здесь. И сколько километров из Moynac до вода? 110. 110. Llevamos un rato viendo llamas como estas por aquí, por mitad del desierto. Son extractores de gas, hay mucho gas aquí debajo del suelo. Lo que es curioso es que lo que os he dicho, todo esto antes era el suelo marino. Entonces, evidentemente, cuando esto era mar, no podían extraer el gas. Han podido empezar a extraer gas cuando se secó el mar. En 2015 se aprobó el proyecto de inicio de exploración y extracción de hidrocarburos en el suelo de lo que fue el Mar de Aral. El proyecto se implementó por un grupo de empresas uzbecas, rusas, chinas y coreanas. Mira, ¿veis? Más llamas por ahí al fondo. Karakalpakstan tiene algunas de las reservas de gas más importantes de Uzbekistán y es vecina de los también ricos en hidrocarburos Kazajistán y Turkmenistán. Es que se te pierde la vista en esta planicie infinita. Mira, ¿veis aquí también? Está todo cubierto de una pequeña y fina capa de sal
buena parte de la arena. Por aquí resquebrajada también de lo seco que se pone el suelo. Todo lo que es así medio blanquito es restos de sal en el fondo, en el antiguo fondo marino. Esto que estamos conduciendo creo que se llama el Huisturt Plateau. Básicamente es una llanura infinita que ya habéis visto, llevamos conduciendo bastante rato, kilómetros y kilómetros, donde mires a donde mires se pierde la vista en el horizonte y todo es plano, plano, plano. Pero ahora, mirad, por fin se ven unos montes por ahí al fondo, que creo que es donde el mar era uno de los límites del mar, cuando aún había agua por aquí. Tú, creo que aquí está, Creo que se ve el agua ahí al fondo. No estoy 100% seguro si es real o es un especismo, pero creo que sí, Efectivamente, tío, es el mar ahí. Buah, se ve guapo, la verdad, a esta hora y con esta luz, Tiene buen color. Mira esto, es que se han creado hasta nuevos asentamientos junto a la nueva orilla del mar. Hasta una antena se han puesto ahí. Creo que vamos a subir aquí arriba. Vale, ahora sí que vais a flipar en colores, Mira esto, tío. Ahí está, el mar de Aral. Y después mira estos montes que hay aquí de repente por la cara. Montañas de colores. Mira, creo que nosotros venimos como de alguna parte por ahí. Hemos rodeado todo el mar por aquí. Es que ahí tienes un desastre natural y justo al lado está pedazo de maravilla natural. Qué cosas, Y para terminar el día, creo que ya podéis imaginar lo que toca. He leído por ahí que el mar de Aral se ha vuelto mucho, mucho más salado, que la concentración de sal en el agua ha aumentado un montón. Entonces, que es incluso parecido, similar al mar muerto ese que hay en Israel, donde flotas. Tengo ganas de comprobar eso. Aparte de, obviamente, poder decir que me he bañado en el mar de Aral. Pero es que mira, es heavy. Hay este pequeño muelle que pusieron, supongo que para que la gente de este yurt camp, pues precisamente se pudiera bañar. Y mira, ya se ha quedado fuera del agua. De hecho, mira, él decía que a principio de esta temporada llegaba el agua por aquí. ¿Veis dónde está todo así embarrado? Y de hecho por eso supongo que pusieron el pequeño muelle aquí. Y unos meses después ha bajado, que son 10 metros el nivel del agua. Mira, mira la de sal que se está acumulando aquí. Te lo juro, me da mal rollo, Creo que me voy a hundir, no sé hasta... Pero... Bro, this is like so deep. Yo no sé cómo voy a nadar aquí. Esto no sé si ha sido buena idea, No sé dónde me voy a duchar después de esto. Está bastante caliente, eso sí, el agua. Es que mira esto. Claro, es que no va a ganar profundidad. No sé dónde voy a nadar aquí. Hey, it's dangerous, you know? Why? Because it's water, it's not good for health. Nah, esto no ha sido una gran idea, No voy a poder nadar, no voy a ver si floto ni nada. No hay ni peces en el mar de Aral del Sur. Es tan salado, mucho más que el mar de Aral del Norte. Nada sobrevive aquí. Aunque no he encontrado datos oficiales, escuché que actualmente la salinidad del mar de Aral del Sur supera ya los 100 gramos por litro, varias veces la salinidad normal del agua del mar, alrededor de 35 gramos por litro. Es por eso que ya no hay pesca en el mar del Sur, y es que esos niveles de sal hacen imposible casi cualquier tipo de vida marina. Creo que vamos a abortar misión. Es que esto no gana profundidad, tendría que andar no sé cuántos metros. Después dicen que es bastante mala este agua. Y encima iba a salir todo embarrado para nada. Qué lástima, Yo pensaba que iba a ser así más arenoso como esto. Me voy con la espinita clavada de no haber nadado y hecho mi experimento flotante ahí, El aumento de la salinidad no afecta solamente a la vida marina, y es que tras la evaporación del agua, el viento provoca también tormentas salinas que contaminan las tierras agrícolas. Esto afecta a la salud de muchas personas en la región, que regularmente consumen alimentos con grados de sal mucho mayores de lo normal. Mira, mira, mira qué pintaza tiene este yurt camp. El camp está en lo alto de una colina y mira las vistas, chaval. Mañana el amanecer aquí va a ser una locura,
Qué sitio, ¿eh? Esto sí que no tiene sentido. Mira esto, chaval. Nada mal, ¿eh? Wow. Estando en Uzbekistán, ¿cómo iba a faltar un buen plov? Dicen que el mejor plov es el de aquí de Uzbekistán, que son los creadores de esto. Y se fue la luz. A comer a oscuras. Casi se me olvida enseñarlo, me iba a ir a acostar, pero nada. Esta es la yurta en la que estamos. En 4 personas, una cama para cada uno de nosotros. Son las 9:30, pero yo me voy a ir a dormir ya. Como un bebé vamos a dormir aquí. Nos vemos mañana. Buenos días. Atención a esto, ¿eh? Wow, loco. Qué amanecer se viene, ¿eh? Mira el yurtcamp, la verdad es que está montado en un sitio guapo, ¿eh? Aquí elevado, tiene unas vistas de locos. Heavy el cortado que hay aquí, ¿eh? Imaginaros tiempo atrás cuando todo esto era el mar. Todas estas montañas eran la orilla del mar. Era una costa bien escarpada esta, ¿eh? Qué barbaridad. Pues mira eso. Se ven unas luces allí al fondo. No sé si será algún pueblito o no sé si serán las chimeneas de gas, ¿eh? Que pasamos ayer. Creo que es más bien lo segundo, porque Moina queda lejos de aquí, que yo sepa no hay nada más. Wow, ahora sí que sigue, ahora sí que sí, en cualquier momento va a asomar por ahí. Y señoras y señores, ha amanecido. Una panorámica más de regalos que este entorno. El sol está en el cielo y comienza el día. ¡Mira esto! Esto de aquí es el inicio, la punta del Mar de Aral del Sur, que se extiende así alargado, alargado, alargado hacia el norte. No sé cuántos kilómetros. Pero si lo veis en el mapa es como una cosa así estirada. Es que se ve de hecho que no es muy ancho, ¿eh? Ojo a dónde estamos llegando, ojo a las vistas que vamos a tener. No estáis preparados, ¿eh? Bro, ¿qué es esto? Dios santo. Mira el cañón y el cortado que hay aquí. ¡Qué locura! Pero después es que mira lo que ayer quería ver. El plató de Uisturt visto desde arriba. Allá al fondo se ven algunas de las chimeneas de gas, esas que pasamos también. Y todo esto es el gigantesco antiguo fondo marino del Mar de Aral. Eso que ayer conducimos durante kilómetros y kilómetros y se veía plano, 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 plano. Es que cuesta que flipas imaginarse todo esto cubierto de agua. ¿Cómo coño se ha podido secar tanto? ¿Ha podido desaparecer tanta agua? Ya no sé ni qué decir. Esto de aquí son los restos de una piscifactoría del antiguo pueblo de Urga. Desde aquí, no sé si se ve algo, se ven algunos pilares de algunas casas abandonadas ahí arriba. Urga llegó a ser el tercer pueblo pesquero más importante del Mar de Aral, junto con Muinak y Aralsk. Pero fue el primero en quedar completamente abandonado en cuanto empezó a encogerse el mar. Mira, esta era la fachada de la piscifactoría. Mira esta gráfica, esto es brutal, esto es cómo empezó a decrecer la producción de pescado del Mar de Aral desde 1960. De 25.000 toneladas al año a poco más de 5.000 en apenas 10 años. Mira esto de aquí, cubierto todo de cañas. No sé si esto era el sitio donde congelaban o guardaban el pescado fresquito. Puede ser, ¿eh? La verdad que hace bien fresquito aquí dentro comparado con afuera. ¡Wow! Hay murciélagos ahí. ¡Coño!
Bueno, paso a entrar, pero más o menos lo hemos visto, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto eran habitaciones frigoríficas. Porque ahí en un cartel ponía que había detrás de la fábrica 2 sitios así para congelar el pescado. Por cierto, esto también es curioso. Muchos de estos carteles informativos los ponen en 4 idiomas. Inglés, uzbeco, ruso y Karakalpak. O sea que tienen su propio idioma aquí en Karakalpakstan. Mira, eso de ahí, esas ruinas de ahí, eran el hospital de este pueblo. ¿Veis la cantidad de sal que sigue habiendo al lado de la carretera? Y eso que estamos ya lejos, bastante lejos del mar de Aral. Ese es otro de los efectos que ha tenido la desaparición del mar, la salinización no solo del agua, sino de la tierra, incluso más allá de los límites de lo que fue en su momento el mar. A pesar de que el origen del problema está en los planes de la URSS de aumentar exponencialmente las producciones de algodón o arroz en Asia Central, tampoco ninguno de los países postsoviéticos involucrados han hecho mucho para revertir la situación. La producción de estos recursos no ha disminuido, ni los desvíos de agua se han devuelto a los ríos. Tanto a Kazajistán como a Uzbekistán, los principales afectados, parece rentarles más utilizar el agua de los ríos para el cultivo que mantener las pequeñas comunidades dependientes del mar de Aral. Bueno, eso ha sido un largo camino de vuelta a Nukus, pero aquí estamos por fin junto a uno de los canales del río Amu Daria que pasa por el centro de la ciudad, y hay aquí un parque y un paseo guay con noria y todo. Este es el fin de nuestra aventura aralesa. Espero que os haya gustado, espero que os llevéis al menos algo de aprendizaje. Yo creo que definitivamente he aprendido. Interesante, diría, y a la vez como chocante también. Pero bueno, supongo que el mar de Aral del norte con suerte se podrá salvar, preservar gracias a la presa que construyeron, y el mar de Aral del sur supongo que lamentablemente está destinado a desaparecer. La gente parece haberse hecho a la idea, lo han aceptado, los gobiernos también no parecen querer cambiar eso, así que nada, yo creo que bueno, ese será el futuro, pero veremos. Mientras tanto, nos vemos en la próxima aventura. Creo que vamos a sobrevolar una puntita del mar de Aral, ¿eh? Mira, tío. Creo que ese es el pueblo pesquero, el primero que vimos. Qué locura, tío. Wow, mira eso.